y si se llenaban las gavias ya daba cosecha. El pueblo, cuando había el tiempo de la cosecha, se reunía, hoy iban a un vecino, mañana iban a otro. Y todo, pues, terminamos a la vez. Tú mirabas para arriba, para el Valle de la Matilla, y mirabas para abajo, para la Rosalagua, y eso estaba todas las áreas selladas, de higueras, granaderos, morales, de todas, ahí habían árboles de todo, pero todo el valle y ahí, desde arriba hasta abajo. Guiguey es de los pueblos que conserva gran parte de las estrategias que la población de Fuerteventura empleó para una adecuada gestión del agua durante siglos. La habitabilidad de un territorio depende o ha dependido siempre de una adecuada gestión del suelo y del agua, que eran los medios que proporcionaban los alimentos para su poblamiento. En Guiguey existen varias de esas estrategias históricamente empleadas. Las gavias que ocupan los fondos de los barrancos con los suelos más fértiles, en las laderas con suelos de menor calidad pero también productivos estaban las cadenas, y en esos barranquillos más pendientes pues se construyeron los nateros para poder cultivar especies como la higuera, pero es que además tiene una buena representación de aljibes necesarias para asegurar el agua para el consumo humano y para el consumo del ganado. Dentro del mundo indígena precolonial en Fuerteventura, pues las poblaciones que llegaron a la isla tuvieron que adaptarse a este ecosistema que desde hace miles de años tiene un clima semiárido y por lo tanto las condiciones hidrológicas son muy limitadas, y el pueblo majo ideó una serie de sistemas para poder acceder al agua potable. Nosotros nos encontramos ahora mismo en un barranquito muy bonito próximo a Guiguey, y posiblemente aquí es obvio que fue utilizado este sistema, que es lo que se conocen como las eres o los eres. De hecho, este vocablo también se recoge en la mayoría de las islas, en algunas de sus variantes, ¿no? Pero con toda seguridad en muchos de los barrancos de la isla que tienen unas condiciones similares fue utilizado el sistema de eres. El sistema de eres no es otra cosa que cuando el barranco corre, porque ha habido lluvias copiosas que lo han permitido, hay determinados lugares que son pequeños saltos, un barranco basáltico, donde en las caídas de las aguas se ha ido erosionando de tal manera que a lo mejor hay 2 o 3 metros de profundidad de un gran charco hasta la roca madre, que después queda cubierto con tierra sedimentaria, es decir, con tierra de barranco que ha sido arrastrada por las escorrentías. Como vemos aquí ahora, en las últimas lluvias son muy recientes, por lo tanto todavía el agua está superficial. Si nosotros acudimos a este mismo lugar, posiblemente dentro de una semana o 10 días, el agua que observamos ahora en los charcos ya no lo veríamos porque se ha evaporado, pero queda en el subsuelo, es decir, queda enterrada en este lecho sedimentario, de tal manera que con el paso del tiempo, a veces más de un año, esa agua que al estar recubierta de tierra no se puede evaporar, si nosotros excaváramos en estos lugares, en estos eres, obtendríamos nuevamente agua, ¿no? Son como reservas de agua que quedan ocultas y que tenían un valor estratégico para las poblaciones indígenas impresionante, porque permiten la reserva de agua durante muchísimo tiempo, ¿no? Algunas de ellas todavía poseen una toponimia relacionada directamente con la raíz berebera, masic del pueblo majo, la fuente de Tababaire, la fuente del Majo, muchas fuentes que fueron utilizadas obviamente tanto para
el uso humano como para el uso del ganado. Está la del chupadero. Mira, aquello yo nunca vi aquello vacío, porque después aquello era un charco nada más, pero aquello pues Felipe León, que vivía en el Cuchillo, la arregló, le hizo por debajo como mampostería con cal y eso le arregló un poco. Y aquello yo nunca la vi vacía, nunca, siempre tenía agua la fuente aquella. Allí había, a la derecha de la fuente, que tiene un rinconcito así para la derecha, había una laja puesta y la gente allí tenía como una piedra, una lajita así, y allí bebía la gente y los demás bebían los animales. Tú cogías la camisa, la ponías, porque si bebías directamente a lo mejor te entregaban unas sanguijuelas. Aquí solo recuerdo de una vez que falló el agua. Donde más fallaba era en el Time, que por eso nos vinimos aquí. Iban al pozo de la Matilla a buscar el agua. Garrafones las traían los burros. Mi madre estuvo 7 meses yendo a buscar el agua allí, una sequía que hubo, y se iba por la mañana y venía por la tarde. Íbamos a la casa del señor Liborio, que después el ayuntamiento puso unas cubas de agua allí, y íbamos los vecinos a buscar el agua y la traíamos en la cabeza, en un rolete, un paño hecho un rolete. Otro sistema fue la utilización de las maretas, que es un sistema que ha pervivido de tal manera que, bueno, hasta el siglo XX se siguieron construyendo maretas, que en el caso de Fuerteventura y Lanzarote es una palabra que tiene un significado diferente al que se le da en el resto de las islas. En el resto de las islas una mareta suele ser un charco próximo a la costa que se suele surtir de agua del mar en las grandes mareas. En cambio en Lanzarote y en Fuerteventura pues son en el interior. Muchas de ellas son hondanadas, digamos, naturales, otras sí han precisado la intervención humana para hacer mayor la cuenca. Maretas relacionadas con el mundo del pueblo majo también existen varias en la isla de Fuerteventura y, como digo, es un sistema que pervivió en el tiempo y, bueno, esa acumulación de agua en terrenos de difícil filtración hacía que durante un tiempo el ganado pudiera vivir en ella. Estas maretas, con las nuevas tecnologías de los tractores, se han podido hacer más grandes y se han convertido en lo que conocemos ahora como charcas, con una capacidad de almacenamiento de agua mucho mayor y que su efecto beneficioso no es tanto porque sirva de aprovechamiento de agua para el ganado, sino sobre todo porque aumenta la recarga de agua en el acuífero. Y los pozos cercanos pues se ven beneficiados. Esto era una mareta que aquí, cuando se llenaba, el ganado que bajaba de aquí del valle, pasaba por aquí y entraba a beber aquí, bebía y luego subía para el Time. Por la parte del poniente, norte y sur, es recta, pero después, desde que entra arriba, por la parte del naciente hasta llegar al fondo, va así para abajo, no es recta para abajo, sino que bajaba el ganado por ahí para abajo hasta el mismo fondo a beber, empedrado todo con piedra. El hombre siempre se intentaba de atajar las ovejas para atrás, para que bebieran las cabras y después bajaran las ovejas, pero si venían juntas, pues entraban. Son un sistema de aprovechamiento de agua muy interesante, porque permiten en los momentos de lluvia crear unas reservas para aquellos momentos en los que escasea. En la actualidad no tiene el uso que tenía en el pasado de consumo humano, aunque puede servir en una situación de extrema sequía, pues podría ser un recurso útil. Tenemos que tener en cuenta que la calidad del agua de escorrentía es mucho mejor que el agua desalada, porque su contenido en sales es menor. Por tanto, evidentemente, las aljibes pueden ser un recurso para permitir durante un periodo de tiempo determinado una agricultura de regadío con agua de buena calidad en los cultivos de gavia. Y entonces ahí se almacenaba el agua, que había una cantidad bastante grande de aljibes, ¿no? Después lo sacábamos a balde con jugo
para echarle de comer a los animales, beber mejor dicho, y para llevar agua para las casas. Las aljibes, ahí en ese tiempo pues no había otra cosa que pala y pico, y una escalera para sacar de la tierra para hacer aljibes. Más que todo ya en mi tiempo ya sé lo que se hacía es sacar la tierra, porque había ya tanta aljibe y ya pocas aljibes se hacían ya en mi tiempo, ¿no? Pero yo tenía suficiente aljibe para cuando llovía tener cubierto la necesidad del pueblo de agua, ¿no? Primero se llenaban las aljibes, cuando las aljibes se llenaban, entonces se llenan las calles, pero el agua, las aljibes eran muy importantes. Mucha gente le echaba cal y se aclaraba, pero ellas por sí solo se aclaraban. La mayoría eran sin techo, pero con techo había unas cuantas, eso era ya de propietarios de uno o dos propietarios. Las aljibes antes se tillaban, muchas de ellas le llamaban una cercha. Era una cercha que se ponía, entonces ahí con forma de un arco, se le ponía una cuña al terminar arriba, que eso para abajo nunca reventaba, eso reventaba para arriba. Otra se techaba con palos, con espinos, con lo que se hallara. Las demás repúblicas eran todas sin techo, ¿no? Y había una cuadrada y otra redonda, ¿no? La que era redonda le llamábamos cinterna. Y las otras que eran cuadradas le llamábamos aljibe, ¿no? Para lavar sí es verdad que procurábamos, porque me acuerdo también que a las aljibes le ponían cal y esa agua aclaraba. Y luego después pues íbamos a las pilas, que le decían las pilas, que eran con su piedra para darle un buen sobado, y allí se lavaba. Y si estaba un poco turbia, pues así lavábamos. Y si no, pues cuando aclaraba, se lavaba. En esa pileta, ahí lavábamos la ropa. Aquí se guinda el agua, se echa aquí. Después se mete la ropa aquí a remojo un ratito para que se afloje Porque antes se lavaba cuando la ropa estaba muy sucia, no de enjuagar, no, cuando estaba sucia. Que a mi madre le gustaba mucho enseñarnos a hacer las cosas. Éramos 3 niñas. Bueno, pues las 3 aprendimos a lavar ahí. Y se le enjabonaba la ropa primero, ¿verdad? Después se enjuagaba, después se añilaba. Añilar era como ahora el suavizante. Añilar era la última agüita donde se enjuagaba la ropa para que quedara suavita. Y luego a tenderla. Y un día me puso a lavar a mí unas toallas para que aprendiera bien Y yo lavaba tras. Al momento las tendía, mamá, ya terminé. Viva mi madre allá. Eso está encallazado, quítese eso de ahí y venga a estregar otra vez. Dios mío, pero como, mira, a última hora, 3 veces me la hizo quitar. Así es como se aprende. Pues sí, claro. Estrega y palpea, sí. Se tuerce aquí, se tuerce. Se mete aquí, se enjuaga, se tuerce, se mete aquí, se enjuaga, se vira del revés, se tuerce y a la línea, ¿entender? Y así sucesivamente. Así el lavado en la pila esta era así. Y había que dejarlo bien lavado, porque después venía mi madre a revisar. Yo conozco 2 aljibes en Fuerteventura que están con concha del agua. Una que está en la Rosa del Agua o Raza del Lago. Vamos a poner la Rosa del Agua, que es más conocida, que está con conchas del agua. No sé si eso se puso para que el encalado del aljibe no partiera, no estallara y el agua no se filtrara, o era por darle vista a aquello así. Eso sí es verdad que no lo sé. Pero yo creo más bien que sea para mantener el encalado del aljibe. El agua había, y la hay todavía, la única filtración que había, una que le llamaban pilas de estilar, que se les ponía al agua y entonces iba estilando el agua.
pero tenía que ser agua que estuviera ya limpia, porque si tenía tierra se empastaba por la pila por dentro y no goteaba. Pero ¿sabe lo que se hacía? Esa agua se ponía y había aquí un material que se llamaba tierra blanca o cal, que se le echaba al agua donde estaba y se aclaraba. El agua de las aljibes pues estaba muy turbia porque todo era barro y tal. Pues como consumíamos para tomar el agua, para beber de esa agua, la pasábamos a unas destiladeras, que aún se conservan algunas, y de esa destiladera pasaba a un besnegal, que le decían, y luego de allí la tomábamos. Las destiladeras para el agua, también salía ya filtrado, había un vaso, encima del besnegal, y entonces con el vaso se sacaba del besnegal y se tomaba. Y había una destiladera, sí, que se filtraba, ¿no? Que por cierto daban agua muy limpia. Y las impurezas quedaban arriba en la destiladera, y entonces había un besnegal abajo que se iba almacenando, casi toda la casa lo teníamos. La primera siembra se hizo en las tierras que ahí se ven las cadenas, y todo eso, no habían gavias. Las gavias se hicieron más tarde. Forma parte de la tradición agrícola de Guiguey las cadenas que están en sus laderas. El cultivo en suelos de mayor pendiente y que no tienen capacidad para inundarse ni aprovechar el agua fue una necesidad en un momento determinado, de ocupar tierras con menor productividad, pero necesarias para producir el alimento que este pueblo necesitaba. Estas tierras, el cultivo de estas laderas, pues aceleró los procesos de pérdida de suelo, de erosión, pero en su proceso se fueron construyendo una serie de paredes de piedras que son lo que ahora conocemos como cadenas, cuyo objetivo era despedregar el terreno de cultivo y al mismo tiempo estabilizar las tierras en estas laderas para minimizar en parte el efecto de la erosión. En las cadenas se plantaba antes de que lloviera generalmente. De esta manera asegurábamos que si no había unas lluvias suficientemente intensas para generar escorrentía que se inundaran las gavias, por lo menos esas lluvias permitían pues se pudiera obtener cosecha de las laderas de las montañas. Evidentemente la producción en las gavias era mucho mayor que en las cadenas, pero ambos se complementaban y aumentaban la superficie agrícola de este valle. Los nateros, según está en la historia, fueron hechos por los franceses. Por los nateros valen para plantar árboles, sobre todo más. Están las pequeñas barranqueras que las atraviesan, le hacen una tona por un sitio o por el centro, y entonces es muy bueno para plantar árboles. Y los nateros, ¿saben de qué se le pusieron los nateros? Porque están quedándose llenos de agua, las barranqueras esas con esas paredes, y cogiendo una lama aquella, como si fuera una cosa de la tierra, y le decían nateros, de nata, sí, pero fueron por los franceses los nateros, eso sí está positivo. Los nateros que eran más azogados, y eso por plantar, si plantaban higueras, morales, granaderos, lo que quiera que fuera de árbol. Una gavia, aunque sea un suelo fértil, si no tiene una buena entrada de agua de escorrentía, no es productiva. Por tanto, es esencial para conservar la gavia, conservar las entradas de agua y las cuencas hidrográficas o alcogidas de las que recibe el agua. Aquí en Guiguey aproximadamente entre un 5 y un 6% de su superficie está ocupada por gavia. Eso significa que por cada 1000 metros de gavia hacen falta aproximadamente unos 17.000 metros cuadrados de alcogida, es decir, de cuenca hidrográfica.
para que esos 1000 metros cuadrados de gavia sean productivos, necesitan del agua que llueve en esos 17.000 metros y que sea convenientemente recogida y distribuida para que sea llevada hacia el campo, hacia el terreno de cultivo, que es la gavia propiamente dicho. Por tanto, es fundamental conservar la tradición que existe en gestionar, conservar y distribuir adecuadamente el agua que circula por los caños. Los caños, como bien se sabe, son los diques de tierra diseñados para recoger el agua de escorrentía de ladera, de barranquillo o del barranco, y luego son distribuidos hacia las gavias. Guixéis cuenta con una red de caños maestros, es decir, caños que distribuyen agua no para una gavia, sino para muchas gavias, que hizo posible que este territorio fuera un territorio fértil con todas sus gavias cultivadas. Te hablo del más arriba que está, que es el Caño La Manta. Por allí bebía primeramente aquello de Lolita Reyes, y luego seguía por abajo lo de Don Ángel, después lo que tiene Benito hoy, lo de Don Candy, lo del comandante, y bebía todo aquello. Y cuando ya todo aquello está virado, viene arriba el rabo el caño y lo viraban al barranco. Después estaba el Caño de las Placetas, que le llaman el que está por debajo de la manta, que por aquel caño bebe casi todo Guixéis. Casi todo Guixéis bebe por caño aquel, hasta abajo, hasta donde vive Benito, por el caño que de las Placetas bebe todo Guixéis por ahí por abajo. Pues trabajando ahí, sacando piedra y haciendo paredes, y pues ahí en la Majá mismo hay unos caños que fue hecho todo de pared. Desde el fondo de la Majá hasta llegar a la gavia. Antes todo se hacía a mano y con yunta, porque antes no habían tractores como hay hoy en día, todo era a mano y con yunta se hacían. Me acuerdo que se le entraba agua a las gavias, estaba uno dándole agua a las gavias, aflojaba los caños, venía al caño, siempre tenía unos matos, gavillas de mato y ajulagas, le ponía unas piedras encima de los matos, arrastraba un poco de arena para llenar las gavias. Para arreglar los caños, sí, normalmente, hombre, cada uno tenía lo suyo, ¿no? Pero si era un caño como el Caño de las Placetas, el Caño de los Tarajales, que era de todo, ahí iba todo el mundo a arreglarlo. Guixéis tiene aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrados de gavia, en una cuenca hidrográfica que ronda los 25 kilómetros cuadrados. Esto significa, si 1,5 kilómetros cuadrados se inundaran con una altura de encharcamiento de la gavia de 20 centímetros, supone más de 200.000 metros cúbicos de agua que se evita que se pierdan al mar. Este es el gran valor de los sistemas de gavia, retener en el territorio el agua y el sedimento que transportan con ellos, y a partir de ahí obtener cosecha. Las gavias se llenaban cuando llovía, que corrían los barrancos, tenían los caños todos al barranco, y bueno, a los barrancos los que fuera, entonces entraban, se llenaba una gavia, así se le cambiaba para la otra, y así se iba llenando de gavia en gavia, y cuando se llenaba, se les quitaba los caños, ya estaba todo lleno, se viraba al barranco y el agua pues bajaba al barranco bajo para el mar. Estamos en La Manta, en el pueblo de Guixéis, en una finca que se llama La Manta. La forma de recoger el agua era por eliminaciones de los caños que se le hacían para que le entrara agua a la gavia. El cauce principal, y luego pues se llenaba la gavia, y cuando se llenaba la gavia se agarraba, se tapaba con las tornas para que diera agua a la siguiente y a las otras que no hubieran bebido, ¿no? Aquí ahora entraría para allá, después para cuando está llena, sacarla de aquí y ponerla aquí y darle cauce. Este barranco, este caño le da agua hasta esta parte de aquí, hasta el cojo abajo, que era también de mi abuelo antes. Si llovía, le entraba agua a la gavia, cuando ya le entraba, estaba la gavia llena, le viraba la torna, ya la dejabas quieta, y luego si no volvía a llover más, pues ya días más o menos calculando el tiempo, cogías el maletín, días a catarla, la vía que estaba muy pesada, pues la dejaba un par de días más, volvías a catarla otra vez, que ya estaba bien, días la araba, la plantabas de garbanzo o de chícharo o algo plantado, y si era sembrado, pues sembraba trigo, lentejas, cebada, era sembrado.
que las gavias eran productivas, porque si las gavias bebe una vez, da cosecha, ¿entiendes? Porque hay un dicho viejo que dice, la gavia cuanto más vieja es mejor. Hay muchos sedientes de los arrastres del agua en las montañas, en las laderas, donde quiera que sea. Y esa agua trae un material mezclado de varios terrenos que entra a la gavia. Y al entrar en la gavia se queda ahí. Entonces la gavia, por eso es verdad, la gavia cuanto más vieja es mejor. Normalmente una gavia con 20 centímetros, 30 centímetros de altura ya supone una recarga de agua suficiente al suelo para asegurar cosecha. Pero para asegurar la cosecha es necesario gestionar después adecuadamente la humedad del suelo. Elegir el momento en el que se debe sembrar es fundamental para el buen rendimiento del cultivo. No se debe sembrar cuando el suelo está muy encharcado, ya que supondría una compactación del suelo innecesaria, pero tampoco que el suelo esté muy seco, ya que no habría humedad en el suelo suficiente para asegurar el crecimiento del cultivo. La tradición ha permitido identificar en cada suelo cuál es el momento adecuado para sembrar, y gran parte del éxito del cultivo depende de elegir ese momento. Con el arao y los burros. En las gavias de mi abuela arábamos. Sí, yo araba. La que araba era yo. De mis hermanas no aprendían porque después era muy duro. Antes pues se araba, había yuntas de todo. Había yuntas que te araban con un camello y un burro, te araban con un camello solo, con 2 burros, con una yunta vaca. O sea que lo que hubiera, no era cada uno lo que tenía para dar. Las gavias son un paisaje singular en un territorio árido como Fuerteventura. Por tanto, su conservación y en buen estado da una calidad al paisaje única. Pero es que además en las gavias se mantienen, su cultivo contribuye a mantener una biodiversidad agrícola. Lentejas majoreras de gran calidad, chícharos, garbanzos, millo, que de no ser por este sistema de cultivo quizás hubiesen desaparecido ya. Además, en las gavias vive también parte de la biodiversidad silvestre, que utiliza las gavias para vivir en ellas o obtener fuente de alimento. Pero es que además en las gavias hay una cultura tradicional asociada a su manejo que tiene gran valor. La tradición agrícola no solamente son los aperos de labranza. La tradición agrícola es el conocimiento que las personas mayores tienen de estos sistemas y de su manejo, que es lo que nos asegura poder obtener cosecha en ellos. Por tanto, las gavias tienen un valor hidrológico, un valor edafológico, un valor agronómico como resultado de estos dos, y por último tiene un valor paisajístico, etnográfico, conserva la biodiversidad y, por supuesto, son una fuente importante de forraje. En el tiempo del invierno se plantaba de todo, garbanzos, chícharos, lentejas, trigo, cebada, de todo. Pero después ya cuando llovía tardío, a suponer el mes de marzo, por ahí, lo más que se plantaba garbanzo y millo. Pues pienso que la gavia era despensa, sí, porque como le había dicho, llovía bastante antes, casi todos los años, aunque venía alguno que no, pero yo me acuerdo de mi padre, que siempre tenía en la finca Los González, tenía trigo, tenía cebada, tenía millo, tenía todo tipo de cereales, aparte tenía calabaceras, tenía cebollas, tenía ajo, de todo. Y también teníamos, mi padre pues también tenía su ganadito y mi madre, teníamos leche, teníamos queso, teníamos la harina, pues con el trigo se hacía la harina y con la harina se hacía el pan. Pues mira, aquí se plantaba de todo, se plantaba chícharo, se plantaba garbanzo, se plantaba lenteja, trigo, cebada, millo, cuando se llovía tarde se plantaba todo de millo. La trilla se le decía una cobra, a la trilla le llamaban una cobra. Se ponía primeramente los camellos por fuera, después los burros, y normalmente como la vaca eran más lentas, se ponían últimas adentro, que son las que aguantaban para la cobra. Era un pueblo que siempre tenía granos y tenía todo, porque de un año para otro, el año que se hacían pajeros, se llenaban los pajeros de grano, y después venían años ruines y había pajeros de grano, porque había siempre, la verdad que era un pueblo y de mucha higuera. Desde abajo de la entrada
todo el valle. Por para arriba podía usted ir saltando de higuera en higuera que no llegaba al suelo. Este valle era un valle de un pueblo muy de árboles. Los pajeros, para hacer el pajero, para empezar de principio, el pajero se ponía una rueda de piedra debajo, en redondo, y luego la paja se tendía por la noche para que la paja se amorosara, esto era la paja amorosa. Se le echaba un ruedo de piedra, se hacía un ruedo de paja, se le ponía un ruedo de paja, se le ponía una fila de piedra encima y se dejaba. Al otro día, si había blandura, se le echaba un ruedo de paja, las piedras encima, y así se día hasta que se llegaba arriba. Cuando se llegaba arriba, se le echaba la torta, se hacía tal el copo arriba de la y se le echaba la torta, ya se dejaba. Después, si se quería abrir para echar grano, se le abría una cueva por encima, que se le echaba grano y se le echaba el grano, y después se tapaba. Y para sacarlo se le abría una cueva y se le iba sacando el grano. Se podía ir llenando de grano según se iba haciendo, y se podía dejar también que se hiciera dejándole arriba un diámetro pues, normal, para hacer la cual al pajero que llamaban que sacaban la paja de dentro para arriba. Y entonces se llenaba de grano, se cerraba arriba otra vez, que inclusivamente había costumbre de tener el trigo, se le ponía unos quesitos curados duros arriba en la parte alta, para cuando se abría la boca al pajero por debajo para sacar el trigo, entonces salía algún queso y lo día para aprovechar. Eso no se majaba, porque el pajero se hacía redondo y de menos, desde abajo más ancho y después redondo, y arriba se le echaba una torta de barro y ahí no se mojaba, eso bajaba el agua por los lados y ahí no se mojaba nada. Anoche y en la madrugada de hoy lunes han entonado algunos barrancos su canción y ahora se han llenado aljibes y se han roto gavias, y en algunos puntos como en Guijey, que últimamente está de mala suerte, se han vuelto a registrar destrozos. Se hace casi imposible precisar el alcance de los daños, pero es seguro que asciendan a varios millones de pesetas. No hay camino público, ni se sabe por dónde pasó. No sé exactamente la hora de la noche, pero a la escuela de oscurecer. Bajábamos yo y un amigo mío de arriba del Morro Triguero, de ver el valle que parecía una mar todo, y nos quedaba que virar solamente una calzada para el barranco, que fue a donde que se llevó, que metió el corral consejo sobre las higueras y todo. Y no nos cogió a nosotros de milagro, porque una señora nos dijo que pase para que se tomen un poquito de café, porque si hubiéramos venido a virar la calzada nos coge. El café se va. Otro café no había. Porque llovió mucho. Mi padre decía, ay, viene el barranco. Y me abrigó mi padre bien y me subió por encima de la lomita aquella de Casa de América Hoy para ver el barranco. Y aquello no venía sino, se veía como chocolate, pum, pum, pum. Que se llevó paredes del cerco por todo eso. Y qué catástrofe. Pero que yo creo que se llevó también animales y todo, arrasó. Y no quiero recordarlo eso. Y yo era una niña. Los petó todo allí abajo. Hacíamos unas higueras que habían ahí, las higueras no lucían al otro día por la mañana. Ese año anocheció el valle todo lleno de agua, todas las gavias. Y al otro día por la mañana no amaneció una gavia con agua, sino todas rotas. Se llevó el corral de consejo y después esto lo hicieron nuevo. Sí, bueno, destrozó todo el valle, las gavias las destrozó todas. Pues todo el mundo pues, arreglándolas, taloneando con burros, con camellos, con vacas. Y se volvieron a arreglar, porque cuando eso no había tractores tampoco. Llovió por el día, se llenó todo el valle y todo de arriba abajo, todo el valle estaba llenito de las gavias. Luego por la noche, tarde-noche, pegó a llover, que fue cuando fue el turbón, que en la majá Guijey caían las piedras que bajaban de arriba de la majá para abajo, que esto era temeroso, porque el pueblo de noche es temeroso del agua. Y se llevó el corral de consejo, se llevó la pared de los barrancos, y por al otro día, cuando se levantó, no quedaba una gaviazana en Guijey. Pues al otro día el señor y yo salimos y nos anduvimos todas las casas a ver los vecinos cómo estaban y nos encontrábamos todas unas mojadas, o la gente debajo de los sobrepuertas, otras con agua, las casas. La verdad que fue un destrozo, Pues la gente teníamos que emigrar, yo fui uno que tuve que emigrar también, pues. Y como yo, pues todo lo que podía hacer tenía que ir. Desde aquí se marchó, mucha gente se marcharon para Venezuela, se marcharon para Tenerife,
pero un montón de gente. El señor Ruinas aquí se vivía de la cementera y del ganado, cuando era el Ruinas pues no. Pues si había cosa mal, la cosa iba mal, pues mis padres eran los que lo solucionaban, porque era así, ellos buscaban la forma de arreglarlo. No podemos olvidar que el esfuerzo en construir las gavias ya está hecho durante siglos. De lo que se trata ahora es de evitar que se pierdan y de hacerlas productivas. Ya la mayor parte del esfuerzo lo hicieron nuestros antepasados en que estén estas gavias aquí y que esté este terreno que se haya ido haciendo durante siglos y tenga la fertilidad que tiene en la actualidad. Yo aquí fuimos, y mis hermanos igual, fuimos muy felices aquí, porque mis padres eran buenísimos con nosotros, buenos eran, no había otra cosa mejor. Cuando llegaba la época de entrar agua, todos se ponían a ayudar. Yo te digo una cosa, yo recuerdo muy bien porque nosotros aquí en el Time prácticamente no teníamos lo que teníamos, no era sino rifales que no daban nada, no servía para nada. Y yo cuando fui para Guijel, la verdad, teníamos higueras, teníamos ganado, teníamos animales, vacas, la verdad que yo lo viví muy bien en Guijel. ¿Por qué es importante rescatar las estrategias agrícolas tradicionales de gestión del agua y del suelo como se encuentran ahora en Guijel? Porque el agua y el suelo siguen siendo recursos estratégicos para la habitabilidad de un territorio. Y estas estrategias han mostrado durante siglos su eficacia para producir alimentos a la población que aquí habitó. Por tanto, tenemos que intentar conservarlas y sobre todo comprenderlas, para ver en qué medida nos pueden servir como guía para una adecuada gestión del agua y del suelo en un territorio árido como es Guijel y como es Fuerteventura. La gente está muy acostumbrada a vivir con poco esfuerzo, pero algún día, ahora que no, pero yo pienso que de la tierra sale el alimento y hay que volver otra vez a buscarlo en la tierra, que es el que produce, no es la maquinaria es muy buena y se hace bien, más fácil para elaborarla, ¿no? Pero la tierra hay que conservarla y es la fuente de riqueza, yo creo, de cualquier país. Y ya no voy a venir más a grabar, ni se les ocurra. No me gusta, ¿sabes? No me gusta la televisión, pero... Por arriba han ido también haciendo charcas y tal. Yo lo fui aquí. Pero claro, ahí tenía razón, la finca era ella, pero quien la trabajaba era ella.